su presencia aquí en la radio nada más ni nada menos que una poetisa y escritora reconocida internacionalmente y que ha recibido ya varios premios, más de 30, por sus trabajos. Se trata de la señora Olga Brezano de Alonso, quien nos ha traído poesías y cuentos y nos va a contar también muchas otras cosas. Olga Brezano de Alonso, escritora nacida en Rosario, es profesora en letras, egresada de la Escuela Normal número 1 de esta ciudad. Iniciadas sus publicaciones como autora de cuentos para niños y adolescentes, fueron editados los libros La abejita hacendosa y otros cuentos en el año 1978. Declarado libro de apoyo para la enseñanza de la lengua por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. También El Hijo Isleño, en su primera edición en 1985 y segunda edición en 2003. Bueno, y para mejor, ¿por qué no dejamos que ella misma nos cuente todo lo que ha hecho? Buenos días, señora. Gracias por invitarme, Benito, gracias por invitarme. Fernandito, como te digo yo siempre. Un gusto tenerla acá con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo anda, Aurea? Un gusto grande, un gusto, como dijo Benito. Antes decíamos, ha venido un par de veces, pero creo que la última vez fue y hace unos 5 o 6 años. ¿Sabes por qué? Porque antes Dani era el hijo de la escritora. Ahora yo soy la mamá de Dani. La mamá de Dani, claro. Con Daniel nos comunicamos siempre también. Con gran orgullo. Que en serio, ¿no? Los chicos, entrando un poquito en el plano familiar, si me permite un poquito, que aquí muchos la conocen, pero digo, orgullo, ¿no? Los y chicos. Todos mis hijos, mis 4 hijos, yo nunca ejercí como profesor en letras, pero ejercí con mis hijos realmente y me salieron fantásticos. La mayor, Adriana, que muchos recordarán, pero a lo mejor no la reconocerían si viene, hace mucho que no viene. Adriana es abogada. Abogada, brillante abogada, y tiene una hija abogada y otro hijo publicista. Y mi nieta, tengo 8 nietos también, 4 hijos y otro nieto. Cuéntenos de eso. Claro, y los varones de mis hijos, Adriana la mayor, después viene Luis Carlos, que todos lo conocen, Carlitos para todos, médico, Carlitos, excelente médico, forense, legista, y aparte con una capacidad clínica extraordinaria. Después viene Hugo, ginecólogo, que todos lo conocen también, que atiende en el sanatorio nuestro de Cañada de Gómez. Y el más chiquito, bueno, yo le digo mi más chiquito como le digo Fernandito a Fernando, que es Dani, porque es el último, el más mimado. Habíamos vivido ya la pérdida terrible de Quique, que era el 4, así que Dani fue el 5. ¿Cuánto años tenía Quique? Disculpe. Tenía 2 años y medio. Si ahora lo puedo decir, hubo un tiempo que lo negaba de tal manera que estaba siempre esperando que volviera. Y Dani fue muy mimado, muy querido, era el único que los que hermanos no lo peleaban. En cambio Hugo y Carly se peleaban constantemente, era la competencia feroz. Ya ven que él recibió todo el amor y sin embargo quizás el más bueno de todos. Así que a los chicos hay que criarlos con mucho amor. Y nietos tengo 8. Tengo 8. A María Julia, la mayor, que es la hija de Adriana, abogada como ella. Los chicos ya ven, profesionales todos. Adriana, la mayor, abogada, los 3 varones médicos. No por obligación, en absoluto. Algunos me decían, ¿cómo los hicieron estudiar medicina porque los paramédicos? No, jamás. Ellos tenían la posibilidad de elegir lo que quisieran, pero eso sí, tenían que seguir una carrera universitaria. Eran chiquitos y yo les decía, chicos, la primaria tiene que ser brillante porque ustedes tienen mucha suerte, son inteligentes, pero hay una palabra mágica: ser responsables y estudiar. Y después el secundario, bueno, el secundario es un escalón y después tienen que seguir la universidad, porque estudiar es un privilegio. ¿Cuántos chicos querrían estudiar y a lo mejor no pueden? Y todos fueron eligiendo. El más, creo que Carlos tenía 5 años y hacía las visitas de médicas, que en ese tiempo el médico, ¿se acuerdan que iba hasta 3 leguas en auto? Bueno, y decía que iba a ser médico a los 5 o 6 años. Hugo no, Hugo decía que iba a ser astronauta, decía las cosas más extrañas. Después decía que iba a ser arqueólogo y le preocupaba muchísimo, con una pregunta muy, muy infantil, si las pirámides iban a durar hasta que él fuera grande. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, duraban y van a seguir durando. Van a seguir un buen rato. Bueno, y Dani también, bueno, y después, mirá que digo, esperó que el hermano, que Carlos es 2 años mayor, estudiara medicina. Empezó a mirar los libros, porque no es solo saber cómo trabaja o es un médico, es saber qué va a tener que estudiar. Y le encantó, decidió medicina. Y Dani también, ya era chico todavía y decía que a él le gustaba seguir medicina. Así que
Ya ven, son médicos, pero por absoluta elección. Sí. Absoluta elección. Probablemente, ¿no? El hecho de contacto con el papá, con el doctor Alonso, y bueno, y todo ese ambiente los ha a lo mejor motivado. Indudablemente. Para mí es una gran, en la ausencia de mi esposo, que ya aunque ustedes no lo crean, porque yo misma no lo creo, ya va a ser hace 19 años. En mayo del año próximo va a ser nada menos que 20 años. 20 años. Porque fue en 1997. Sí, todavía, a mí me parece que fueron 20 días, ¿eh? Y a veces lo he seguido esperando que apareciera desde la puerta del consultorio. Sí, si le incomoda, usted me dice, Olga. No. Pero digo yo, ¿qué me cuenta el doctor Alonso? Yo tengo Bueno, para mí ha dejado un recuerdo. Dios, ¿no? Pero bueno. Querido, un recuerdo imborrable. Son 20 años y la gente me sigue diciendo, claro, yo soy juez y parte, ¿no es cierto? Porque yo también, éramos amigos de chicos. Éramos amigos de las mamás, eran amigas, los papás también, los matrimonios eran amigos. Se casaron incluso Luisa, que hubiera sido mi suegra, pero había fallecido, y mi mamá con un año de diferencia, hace tantísimos años. Así que éramos amigos de chicos, él varios años mayor que yo. Era mi ídolo, yo creo, desde que yo tenía 9 o 10 años, y en ese tiempo no me daba bolilla. Sí. Pero después nos pusimos de novios, y yo tenía 15, 16 apenas, y él era varios años menor y ya estaba en la facultad. Olga, en esa época, ¿el doctor Alonso vivía en Rosario? Los dos rosarinos, mira, yo digo siempre que soy más rosarina que el Monumento a la Bandera. Sí, porque he vivido siempre cerca del centro. Y ya te digo, yo tenía 15, el 20, mi único novio, mi único marido, así que bien de la Guardia Vieja. Bueno, y muy felices. Pero lo que han construido y siguen construyendo, ¿no? Porque... Sí, ya lo creo. Olga, ¿y cuándo se vuelve? ¿Cuándo se vienen o cuándo aparecen en Correa, digamos, en la familia Alonso? 1900, la familia no, nosotros. O sea, ustedes dos. Sí, 1951. 51. Fíjate bien. El tiempo que hace. ¿Y cómo? ¿Quién lo decidió venir acá? Porque compró el sanatorio, que digo, son acostumbrados a sanatorios ahora. El consultorio al doctor Fraire, que el apellido es Fraire, no Freire, ojo. Fraire. El doctor Fraire, que era pariente lejano de unos tíos de mi esposo, mi novio en ese tiempo. Sí. Le compró el consultorio, que estaba ahí en esa casa que ahora han hecho 2 casas, que hay un gimnasio, claro. En la misma cuadra, a muy pocos pasos de la farmacia de don Guillermo, que ya era un personaje en ese tiempo. Claro, sí que ¿qué tiempo? Olga, calles de tierra, y digamos el doctor hasta la plaza era de tierra, claro. Los caminos. El doctor, decidió, digamos, ir a un pueblo como Correa, digamos, tratando de abrir caminos, ¿no es cierto? Sí, no, teníamos resuelto Aldi, que era lo máximamente el boom. Bueno, así que bueno, empecé a escribir cuando los chicos ya fueron grandes, ya estaban en claro, ya estaban, digamos, era un tema, digamos, que por ahí tenía algún tiempo, un poco más de tiempo. Tenía muchas cosas escritas, pero cuando perdí a Quique, que fue el dolor más grande de mi vida, perder un hijo, solamente sabe el dolor que es quien tiene la terrible tragedia de haberlo vivido. Yo lloraba incansablemente y a escondidas. ¿Para qué? ¿Por qué escondidas? Para que los otros chicos no me vieran llorar. Y mi esposo me dijo, mira, vos escribís y mandás así un cuento acá, un poema allá, y siempre sacás un primer premio. ¿Por qué no escribís con idea de publicar? Y así que en el año 66, 67, después de lo de Quique fue en el año 65, fin de año, 29 de noviembre, empecé a escribir con idea de publicar. Pero claro, esa idea de publicar es una idea. Es fácil escribir cuando uno tiene... Yo le decía ayer a Benito que escritor se nace. Hay que tener como él, que escribe también. Sí. Hay que tener una chispa interior. Porque no es que se haga un escritor sí tiene que ser muy lector, ante todo. Tiene que saber, ¿no es cierto?, exponer, compartir con los otros esos sentimientos, los sentimientos profundos. A mí me gusta la poesía, como es también la de Benito, esa poesía que te da un sentimiento. Y a veces no hay mejor elogio que te digan, ay, escribiste algo que yo pensaba o sentía, pero nunca lo pude explicar, nunca lo pude decir, claro. Nunca lo pude expresar. Ahí está, ese es el tema, ¿no? Saber, a veces uno tiene cantidad de cosas en la cabeza, pero no tiene el poder o la sabiduría o el don de, claro, no sé, es un don, es
de poder... así como hay pianistas que... De poder expresarlo en letras, ¿no? Hay artistas plásticos que pintan divinamente, hay músicos. Mi mamá era concertista de piano. En ese sentido yo fui una desilusión para mi mamá, porque nunca podía aprender ni el solfeo. Es decir, claro, nunca. Sí. Pero mi abuela, que no conocí, mi abuela italiana, Paolina Righetti, era una gran lectora y era, fíjate, Fernando, maestra en Sondrio, en Italia, en el año 1898, antes de venir casada con mi abuelo acá a la Argentina. Es decir, maestra cuando las mujeres no era frecuente que fuera maestra, claro. Era una lectora incansable. Así que aunque no la conocí, los genes de mi abuela italiana están nadando en mi sangre también. Qué bueno. Olga, bueno, usted tiene una bibliografía, digamos, importante, muy importante. ¿Qué es lo que más... Bueno, siempre se dice que los libros son como hijos, cosas así, pero usted tiene alguna que prefiera, algo que le haya causado... Puede haber algunas satisfacciones de reconocimiento. Usted sé que ha ido a muchos congresos, a muchos lugares donde ha sido premiada, y a veces no son las obras que uno, entiendo yo, ¿no? Que uno más prefiere o mejor... A veces uno dice, mira, me premiaron esta y a mí me gusta esta otra. Digo yo, no se me ocurre. ¿Pasa así? No, te digo, yo dije recién algo que quiero explicarlo. Escribir, como digo, es un placer inmenso. Uno jamás se siente sola porque siempre está acompañado por lo que escribe. El que dice, yo escribo para mí mismo, no para los demás, uno siempre está pensando un poco en alguien que pueda compartir, ese que escribe, es decir, ese lector invisible todavía, pero que puede surgir. Pero editar es dificilísimo, y sobre todo cuando es el primer libro y de alguien que es, como nos dicen los porteños, del interior. Claro. No sé por qué interior, pero ese interior, uno va a Buenos Aires, iba, mejor dicho, a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y te ponía, parecía que un sello de descalificada, claro. Interior y desconocida. Yo cuando empecé a escribir ya con idea de publicar, lo primero que escribí, como dijeron recién, dijo Benito muy bien, yo empecé con cuentos para chicos. Y ahí surgió La abejita sendosa. Lo tenía escrito, a mí me parecía excelente, porque la documentación previa, es decir, todo lo que digo de los bichos, los grillos, las hormigas, la libélula, los que fueren, tienen su descripción exacta, pero no aburrida tipo manual, ojo, sino que cada uno está casi humanizado, pero todo lo que se dice es exacto dentro de una historia que es ficción total, es una ficción. Pero claro, pensé, lo terminé, lo pasé a máquina, 2 dedos en la Olivetti, como era en ese tiempo, que me encantaba, y muy contenta con mi obra. Que estar contento con lo que uno hace, orgulloso, no hay que confundirlo con la vanidad. Ayer lo comentábamos con Benito, es dignidad humana, es estar, ¿cómo te diré? Contento con lo que uno hace, feliz con lo que uno hace. Es decir, parte de la dignidad humana es estar, estar satisfecho de haber hecho. Pero claro, yo quería terminar el ciclo editándolo para compartirlo. Bueno, ahí empezó mi peregrinación. Me ofrecieron gente muy amiga, el escritor Martínez de Cañada de Gómez, que estaba muy relacionado en Santa Fe, Colmeña, editoriales buenos pero de Santa Fe. Fíjate, yo con tantos años menos, tan joven, he sido siempre muy optimista a pesar de los avatares a los que me sometió la vida. Pensaba, no, en Santa Fe, lo editan en Santa Fe y nace y muere en Santa Fe, queda. No, yo quiero editar en Buenos Aires. Fíjate que ahora, visto la distancia, lo mío era casi una utopía. Pero entonces agarré mis originales. Más que, perdón, Olga, más quizás en esa época, ¿no? Hoy día me parece que se facilita bastante con la tecnología. Hay 2 editoriales, Duncan y otra más que, claro, que pagando la edición, pagando, que es otra cosa. Al que puede pagarla, la paga y después tiene una muy buena distribución. Pero me iba con mis originales a Buenos Aires y me recorrí todas las editoriales. Me recorrí, bueno, una y otra, y me iban diciendo todas que lo iban a dar a estudiar con el paido psicólogo. Paido quiere decir niño. Volví al tiempo, el examen supuesto del psicólogo era excelente, pero siempre había un pero con 3 puntos suspensivos. ¿No es cierto? Pero el pero era que yo no era una desconocida, pero que ya estaba toda completa
historia editorial del año siguiente, pero tal cosa, pero que ya estaban en otras ediciones. Bueno, y un día casualmente alguien me recomendó a Marta Salotti. Marta Salotti, las que son docentes la deben conocer, maestra de maestras, fue la que llevó la literatura para niños al nivel que tiene que tener, es decir, que tiene que estar tan bien escrita o mejor que la literatura para adultos. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso de formar también. Y yo no sabía cómo llegar a Marta Salotti. Marta Salotti era la rectora de la escuela del Instituto Suma de Buenos Aires. Y un día me invitan a un congreso, como invitada así especial, porque justamente Oscar Schiariti, el profesor Schiariti, al que yo le había mandado los originales de mi obra, y hasta me invitó a Radio Mitre para hablar de la obra, pero ni hablando Schiariti de mi obra en Radio Mitre conseguimos que apareciera un editor. Y ahí la secretaria, me invitaron a un congreso del niño y la televisión, hace muchísimos años, y ahí me dice esta señora Beatriz Rebocio, profesora excelente, dice, ¿querés llegar a Marta Salotti? ¿Me lo decís en serio? ¿Cómo te lo voy a decir en broma? Bueno, dice, mi cuñada es profesora muy destacada de la escuela de Marta Salotti. Y ahí partieron mis originales, por supuesto, registrados en el derecho de autor, ¿no? Claro. Si no los podés ver publicados, pero con otro nombre distinto del tuyo. Y llegaron a Marta Salotti, pasó todo el verano, y en marzo me habló por teléfono acá a Correa. Ella ya tenía en ese tiempo cerca de 80 años, que a mí en ese tiempo 80 años me parecían muchísimos. Ahora sé lo rápido que se van las décadas acumulando. Y una voz muy solemne, muy agradabilísima. Dice, señora de Alonso, sí, soy yo. Soy Marta Salotti. Ay, señorita Salotti, qué alegría, qué escuchar, qué sorpresa. Sí, dice, le quiero decir, pero fíjate, Fernando y Benito, fíjense qué frase. Me ha dado mucha rabia el leer sus cuentos. Yo quedé que me caía con teléfono y todo hacerlo. Entonces, con toda la entereza que me quedé, dice, ¿por qué, señorita Salotti? Dice, porque son tan buenos que hubiera querido haberlos escrito yo. Bueno. ¿Quién te dice eso estando en la cumbre? Y que me lo va a publicar en una edición de 6.000 ejemplares, que yo no pagué un peso, si al contrario tenía un porcentaje exiguo, pero porcentaje bien, 6.000 ejemplares en Editorial Guadalupe. Así surgió La Viejita Sendoza, que acá en la escuela se dieron todas las escuelas de Santa Fe. Eso le iba a decir, ¿no? Si no me equivoco, ha sido el libro de escuela, de lectura. Sí. Y ya ves, es el que recién leyó Benito, que fue declarado el libro para la enseñanza de la lengua por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, sin tener ninguna relación. No, yo en un congreso se lo regalé a alguien que estaba al lado mío y habíamos simpatizado, pero sin saber quién era, y era la supervisora del Ministerio de Educación de Santa Fe. Mirá vos, a veces, claro, más que casualidades, son causalidades, ¿eh? Sí. Yo tenía que estar sentada al lado de esa señora tan encantadora. Hola, tal vez Benito lo dijo en la introducción, no presté atención, pero ¿qué cantidad de obras al menos han sido publicadas? Seguramente todas. Tengo una sola novela inédita que se llama Recuperar lo imposible. ¿Y ahí estoy, bueno. Ya pues estamos ahí, como yo siempre apunto a lo alto, soy demasiado optimista para este tiempo que ha habido tanto acomodo. Lo mandé al concurso Clarín Aguilar, pero no, de repente mandan 2.000, 1.000, no sabés siquiera si lo han llegado a leer. Pero voy a terminar haciéndolo editar a lo mejor como me han editado los poemas en la universidad o en algunas de las editoriales de Rosario. Pero los demás son 13 los libros publicados. 13, sí. Hay prosa, cuentos, la novela, bueno, vos me decías, no te estoy contestando exactamente, ahora te lo contesto. No. La preferida mía. Sí. No hay una... Yo estoy contenta con todo, porque de repente después me dediqué a escribir mucha poesía. Es contenta a qué hijo le gusta más. No, si lo digo eso, bueno, me pueden correr todos los otros. Y que esto muy probablemente lo pueden estar viendo Carlito. Sí, pues estamos sacando en directo. Así que, bueno. Así que cuidado con... Bueno, cuidado, no, hay que decir entonces, bueno, Carly es mi preferido. Carlito. Escúchame, y el mayor de los varones, el preferido de papá también. Bueno, escúchame, lo que me decías, ¿sabés la que me dio una satisfacción enorme? Porque fue la concreción de un sueño que yo nunca hubiera podido ni siquiera albergar. La colección Robin Hood, que va la famosa de tapas amarillas. Yo lo recuerdo a Carlos viniendo de la casa de él a la mía, mostrándome así un concurso,
acá es donde tenés que mandar, mamá. Y era el concurso de novela juvenil. Sí, me lo traía. Y fíjate lo que yo dije, ay, pero novela, escribir es, como te digo, desde el punto de vista personal, así, intelectual y sentimental, todo eso es maravilloso. Pero ojo que son muchas horas sentadas en una silla, horas y horas. Mira cómo tengo este dedo, ¿la vieron? Bueno, y escribiendo a mano como ese tiempo, y he escrito yo siempre, y después pasando. Esto es, y mira la casualidad, yo tenía 8 cuentos mandados a concursos, que siempre se referían a determinados personajes de la isla. Y eran 8, habían sido repremiados. Uno era el primer premio del concurso Allá a la Laguna, que había sido medalla de oro de este tamaño, bueno, y estoy siendo un tamaño grande, mira, medallas de oro en ese tiempo, bueno, y que no había sido publicado. Y entonces alguien me dio la idea, dice, ¿por qué esos cuentos tenían entre sí una relación que todos eran personajes de la isla? Y se me ocurrió, con decirte que el que está premiado por el sistema, por el concurso Allá a la Gauna, se llamaba El Hijo Isleño, y ese es el nombre de la novela, porque termina con ese cuento. Yo voy anudándolo, que mágicamente los personajes se adecuaban, y doy toda la cuento en esa novela. Una novela es un tour de force, es mucho esfuerzo, tenía que tener un mínimo, creo que de 150 o 200 páginas. Bueno, y fui de 8 que eran, yo escribí 26 capítulos, y lo mandé con el último día, el día que cerraba, que era septiembre de no me acuerdo qué año, del 80 y pico, lo mandé a Buenos Aires. Te digo, con una esperanza bárbara, ¿viste? Cuando uno pone la ilusión, claro. Pero al mismo tiempo diciendo, bueno, si no gano me tengo que resignar. Era la colección Robin Hood, que en ese tiempo yo cada vez que iba a Rosario, yo iba mucho a Rosario Breutito y venía, ¿qué le traía a los chicos de regalos? Siempre un libro, y generalmente un libro de Robin Hood, que vos los habrás leído, sí, ¿verdad? Sí. Eran de Julio Verne, de Hans Christian Andersen. Seguro. Había los grandes escritores a nivel internacional. Era un poco, me decía, hasta una ambición desmedida querer ganar ese concurso, y lo gané. Eran 2 premios, y saqué el segundo premio nacional de novela de literatura con El Hijo Isleño. Así que te digo, ese fue mi deslumbramiento, porque llegar por un certamen que han mandado tal cantidad de gente, y el jurado era de lujo, María Granata, Silvia Poletti y Juan Carlos Merlo, el director de la colección. Es decir, que un jurado que me acuerdo que cuando me dieron el premio, Silvia Poletti, ¿te acuerdas? La autora de Extraño Oficio. ¿Sabés qué dijo? Nombre, digamos. Dice, tenía un tono muy italiano, porque escribía perfecto, pero era muy italiano. Está estupendamente bien escrito. Y así que te digo, ese en sí dice, bueno, esa fue la conmoción, claro. Fue el Hijo Isleño, pero después todos me han dado muchas satisfacciones. 5.000 ejemplares que se agotaron, que también fueron declarados de interés. Mira, me dieron hasta el premio a la trayectoria, Roxana Latorre y Reutemann, sin conocerlos, sí. Que se agotó por venta, le decían el bestseller rosarino, porque agotó 5.000 ejemplares. Se empezó a dar en todas las escuelas. Qué bueno. Olga, ¿se podría escuchar algo? No lo traje. No, pero digo, de alguna obra que nos quiera leer. Bueno, encantadísima. Hoy traje porque fue un poco la invitación tan linda de ustedes, un poco gran sorpresa, y traje los que tenía acá en Correa, traje algunos libros de poemas. Los poemas fueron posteriormente editados, siempre por la universidad, y te digo por qué. La universidad hace una selección, ¿no es cierto? Y siempre le encantaron mis poemas, me han premiado algunos y me publicaron. Pero en la universidad, ¿por qué le editan poesía? Porque la poesía no es redituable. Es muy raro que alguien vaya a comprar un libro de poesía. Claro. Entonces, claro, estoy buscando para leer uno. Sí. Uno que se adecua mucho a lo que decíamos, a lo que hemos conversado siempre, ¿no es cierto? Pero que lo tengo marcado. Lo quiero leer después porque va a ser un poco en homenaje al sentimiento común que tenemos con Benito, el valor, ¿no es cierto?, del día a día del trabajo, etc. Acá está. No. Bueno. Tranquilidad. Bueno, es fugacidad.
Este es el sentimiento común que tenemos con vos también, con Benito, de que el paso del tiempo, como el paso del tiempo es tan breve, tan, qué sé yo, intangible. Y se llama Fugacidad. Antes les cuento cómo lo escribí. Yo amo Miramar, amo el mar. Hace más de 40 años que voy a Miramar y vamos con los chicos chiquitos. Y ver salir la luna sobre el mar es un espectáculo increíble, increíble, cómo se va iluminando, cómo se ve salir. Y yo lo veo desde un 9º piso, que es el departamento nuestro. Y este poema dice así, se llama Fugacidad. El sendero plateado que la luna tiñe en el mar, ondulado por el constante devenir del agua, muestra un espacio interminablemente henchido de mensajes, pórtico abierto de anchuras fantasmales, isósceles que llega al infinito, nos revela el confín del horizonte como un cercano hilo tendido ante nosotros. Estamos solos ante el mar, ante el sendero que parece inmutable, y en un instante ese rielar plateado de la luna, efímera ilusión desvanecida, será como la bruma de la vida, un aliento fugaz. Recuerdo, nada más. Hermoso, ¿eh? Muy bueno. Además, usted, Olga, me encanta escucharla, porque usted los interpreta. Me encanta leerlos, sí. Pero eso desde chiquita, por eso en la escuela me elegían siempre para decir los poemas. Siempre, siempre. Siempre me gustaron las letras. Sí. Siempre. Yo era muy chica y leía. Uno de mis libros, que es un ensayo, es decir, una obra sobre un escritor que se llama Hans Christian Andersen, el autor de los cuentos de hadas. Yo era chiquita y no había mejor regalo que mi hermano, que es casi 10 años mayor que yo, me regalaron un libro. Y yo en la siesta, que mi mamá quería que durmiera, me escapaba, me iba al patio de casa y tirada en el verano leía. Y ese es un ensayo que se llama El nombre del autor, y para el bicentenario, cuando hizo 200 años del nacimiento de Andersen. Es decir, tengo cuentos, tengo novela, tengo poesía y tengo... Bien. Bueno, uno más que veo que tiene abierto allí. Sí, después, bueno. Carpe diem. Este también se adecua a algo que ustedes hacen, ¿no? El trabajo día a día. Lo que decíamos ayer con Benito. Después le voy a contar, Benito, cómo lo recuerdan mis hijos, porque le arregló una vez algo increíble que se arregló, y usted lo arregló. Ayer Carlos y Hugo me decían, ¡ay, Benito! Que iban especialmente al campo de Raber para que les arreglara, y después voy a contar qué es. Este se llama Carpe Diem. En latín, es una frase del poeta Horacio, latino, quiere decir aprovecha el día, es decir, el trabajo diario. Y dice así: hoy, solo hoy, vivamos cual si fuéramos gozosos inmortales del hoy, el siempre hoy. Ayer es solo un sueño, ayer es el recuerdo, es el crujiente tapiz amarillento desprendido del árbol, endeble marioneta mecida por el viento de la terca memoria. Mañana es ilusión, errática maraña entrecruzada de proyectos y gloria, que nuestro afán quizás atrapará alguna vez, algún día, que puede ser jamás. Pero hoy, el hoy condensa de la vida la misteriosa esencia. No lo pierdas, no lo dejes pasar. Qué lindo, muy bien. Gracias, chicos. La verdad que